Muy buenos días a todos, ¿cómo andan? Feliz miércoles, por acá los saluda Eve Mesa, me pueden encontrar en redes como soy Eve Mesa. Bienvenidos a un nuevo programa de neurociencia simple de aplicar. Eh, Vamos a comenzar el programa de hoy con un invitado muy especial. Este programa me entusiasma en todos los sentidos porque de alguna manera la vida me dio muchas señales para llegar a él, así que es una persona muy importante que tiene un montón de valor para darnos en este programa de Neurociencia Simple de Aplicar, donde por lo general queremos contribuir a la conciencia de generar una mayor un mayor bienestar, una mejor calidad de vida, donde podamos conocernos un poquito más, donde podamos prevenir em, distintas cuestiones que nos atraviesan en la vida. Así que le voy a dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy que nos va a contar quién es, cómo se llama, qué se dedica. Y vamos a comenzar, que estoy ansiosa de escucharlo, todo lo que vino a contarnos hoy. Bienvenido Luis, un placer tenerte aquí. Hola, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar en tu programa. Mi nombre es Luis Formayano, soy psicólogo, soy arteterapeuta, soy artista plástico, soy miembro fundador de la Asociación Argentina de Arteterapia y actualmente estoy en el MAAT, Movimiento Argentino de Arteterapia. También represento para Argentina a la ECARTE, que es un consorcio europeo de educación en terapias por el arte. La Wow. función, mi función como representante de ellos es lograr que a los congresos que se hacen cada 2 años, el de este año es en Croacia, estoy viajando en septiembre a Croacia, Wow. haya una delegación argentina de arteterapeutas. Hace 2 años en Bélgica yo era el único argentino representándonos a todos, ¿no? Wow. Entonces, la idea es que, bueno, ya para este no logré, espero que dentro de 2 años poder tener el lujo de que me acompañen colegas, que me parece que es muy importante, y mostrar el trabajo que hacemos aquí en Argentina desde la arteterapia. Y también soy docente en formaciones aquí en Buenos Aires, también en México, en Chile, en República Dominicana, en Colombia, en Uruguay, que ahora tiene una conexión con la Universidad de Granada. Digamos, la docencia por ahí es lo que más me convoca, ¿no? Y es a lo que yo más tiempo le dedico porque es algo que es parte de mi gran pasión. Qué hermoso. Y escritor, ¿no? Ya has visto mis libros, la Sí. idea es esta colección de arte terapia que siga creciendo a lo largo de los años hasta llegar a la idea, más o menos 10 volúmenes, como te había contado. Sí, excelente, qué lindo, Luis. Tantas cosas. Wow, la verdad que hay algunas que no sabía. Así que qué placer tenerte acá. Bueno, acá están, me trajiste los libros, un placer enorme tenerlos acá. Los voy a mostrar porque son además de seguramente muy interesantes, muy bellos. Les voy a mostrar los tres que me trajo, preciosos. Y uno tiene que ver con el tema que vamos a tratar hoy. ¿Dónde pueden conseguir los libros, Luis? Mira, me pueden contactar a mí, Ujú. a mi mail, que es luisformayano@gmail.com, Perfecto. o si no, al editorial Duncan, que está en pleno centro, y hay algunas librerías donde también se pueden conseguir. Y si estás fuera de Argentina, podés intentar Busca Libre o Amazon, por ejemplo. Allí también Perfecto, están. Mm. perfecto. Sí, así la gente si quiere tener estos libros puede acceder a ellos. Así que buenísimo. Bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre algo muy interesante que es el proceso de Mm. individuación. Ujú. Bueno, vos nos contaste un poquito a qué te dedicás. Imagino que tuviste el propio, pero que también acompañaste muchas personas a ese proceso. Ujú. Contanos un poquito de qué se trata. Bueno, yo cuando egresé de la UBA hace casi 40 años, egresé como freudiano, obviamente, porque la Sí. formación pasaba por Freud. Ujú. Ahora, hace ya mucho tiempo descubrí a Jung y descubrí que era el pensador para nuestro tiempo. Fue un Ujú. adelantado a su época,
contrapuesto totalmente a las teorías freudianas, Totalmente. un enfoque revolucionario para el momento en el que él lo planteó, donde incluyó, por ejemplo, a la alquimia, Ujú. o al estudio del simbolismo del tarot o del I Ching. Entonces, me pareció pertinente empezar a bucear en el universo junguiano y es así como me formé como terapeuta junguiano y ahora trabajo también como arte terapeuta junguiano porque favorece trabajar sobre tu proceso de individuación. ¿Qué es el proceso de individuación? Es llegar a entender, comprender, descubrir a qué viniste, cuál es el sentido que tiene tu vida. O sea, ¿para qué estamos acá? ¿Cuál es el objetivo que a mí me mueve, que me motoriza? Obviamente, este proceso que se desarrolla a lo largo de la vida muchas veces no está claro. Pensamos que es una cosa y Ujú. resulta que es otra. Totalmente. Vamos en pos de un objetivo y damos un montón de vueltas y de pronto un día nos chocamos contra la pared y nos damos cuenta que no Ujú. era esto, ¿no? Pero lo Total. intenté. Claro. Entonces, ¿qué era? Y ahí empiezo este trabajo muy profundo, Mm. interno, de autoconocimiento que me va a llevar a la autorrealización, porque ese sería Mm. el último fin, el fin más importante del proceso de individuación, la autorrealización. Ujú. Completarme, manifestarme en mi totalidad como ser humano, descubriendo esto que estoy haciendo, que tiene un sentido, que en mi caso pasa por el campo de la salud, pero fundamentalmente por el campo de la docencia, por la formación, por transmitir, por inspirar, por acompañar. Ujú. Esto te da una satisfacción donde ahí te das cuenta que ese es el camino y no otro. Tal cual. Yo en su momento, en los 90, pensé que lo mío tenía que ver con la pintura. Ajá. Entonces empecé a exhibir y hice una primera muestra dedicada a mi abuela paterna Mm. en Italia, cerca del pueblo donde ella había nacido, en Qué maravilla. agradecimiento por lo que me había dado como abuela. Ujú. Y también, bueno, tengo la ciudadanía italiana, digamos, por ellos, por mi Claro. abuela y mi abuelo. Y yo dije, sí, es esto, mi destino es esto. Y me puse a pintar, a pintar, a pintar, a pintar. Y muchos años anduve exhibiendo acá, en República Checa, en Londres, Wow. eh, en Holanda, en Delft, en el sur de Holanda, cerca de Rotterdam, en Estados Unidos, en New Jersey. O sea, y yo digo, es esto. Y sin embargo, en el año 2003, cuando pasé 2 meses acompañando muestras por varios países, me fundí Wow. y me di cuenta que no era eso. O sea, tuve que llegar Wow. al extremo de chocar contra la pared y vaciarme financieramente Ujú. para darme cuenta que no era eso, que estaba poniendo las fichas en el lugar equivocado. Entonces, esa es una enseñanza de la Sí. que no pueden pasar dos cosas. Sí. O te sentís derrotado y entonces largas todo y te abandonás a lo que sea, o Ujú. decís, bueno, me planteo seriamente, ¿cuál es mi destino? ¿Cuál es la función que cumplo yo en este mundo? ¿Qué es un poco lo que sucede con el viaje del héroe, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que yo vengo a entregarle a mi comunidad? ¿Qué vengo a transmitir? ¿Qué vengo a compartir? Y entonces ahí, a partir de ingresar a arte terapia, me di cuenta que esa era realmente la finalidad, acompañando desde el lugar fundamentalmente de la docencia, que es lo que a mí más me interesa y lo que más me conmueve. Qué Ver a lindo. mis alumnos pintar me emociona. Ver a Qué mis lindo. alumnos crear, encontrarse consigo mismos, sorprenderse o asustarse de lo que encuentran, Ujú. me Totalmente. emociona, me moviliza. Estás tocando la fibra más íntima de la vida del otro a través del arte, que es un puente Mm. de comunicación único, que no puede ser reemplazado por otra cosa. Totalmente. Entonces, el proceso de individuación tiene que ver con esto. Una vez que vos descubrís que ese es el sentido, eso es lo que le da sentido a tu vida, ya no la abandonás. Y es un viaje
que no es obviamente sencillo, tiene sus vericuetos, tiene sus marchas Claro. atrás, tiene Ujú. su revisión de ese objetivo, pero en cuanto vos lo tenés claro, realmente se convierte en tu misión de vida. Y esto está enganchado, como te decía hace un momento, con todo el sistema de creencias y mandatos que arrastramos a lo largo de nuestra vida, ¿no? Que eso es el trabajo ya con el mito personal. Wow. Luis, a mí me llamó la atención cuando te escuchaba que puede ser como así le decimos ahora el propósito, el proceso de individuación. ¿Puede ser Sí, algo así parecido? sí, porque está relacionado con tu esencia. O Claro. sea, cuando vos te manifestás desde la esencia, Ujú. sos quien realmente sos. El tema es que hay un arquetipo junguiano, que es el arquetipo de la persona o de la máscara, que es un Mm. arquetipo que nos lleva a habitar distintos personajes en distintos momentos en función del colectivo al que nosotros pertenecemos. Entonces, yo puedo tener la máscara de psicólogo cuando estoy en el consultorio, pero cuando termino de atender, esa máscara me la tengo que quitar. Y hay personas Claro. que no se la quitan. Y Mm. entonces están en función de lo que los otros demandan de él. Y el día que quieren contactar con su mundo interno, no pueden, no saben cómo, porque Claro. no construyeron una ruta de acceso al mundo interno. Wow. El mundo interno está ahí, solamente tenés que meter tu cabeza hacia adentro y echar luz sobre todo lo que hay allí. Mucha gente no lo hace, es una tarea donde te vas a encontrar aspectos desagradables como la sombra, pero también aspectos muy luminosos, Totalmente. potencialidades tuyas, ¿no? No Y desarrolladas. que absolutamente todos tenemos. Absolutamente todos, claro. Esto no es privativo de una persona en particular, esto es de Total. todos. El tema es, ¿qué quiero? ¿Ir a habitar el mundo externo o habitar también mi mundo interno y establecer un puente comunicacional con estos personajes que a mí me habitan? Confrontarlos, porque el malestar, cuando uno dice, no, yo no sé por qué actúo de esta manera, me hace sentir mal, tengo como un vacío en el pecho. Yo siempre digo, bueno, a ver, la imaginación activa es una técnica junguiana Ajá. donde vos en un trabajo meditativo entrás a tu mundo interior, encontrás esa figura, le otorgás cierta forma o cierta manera de hablar y la confrontás y le preguntás qué es lo que quiere de vos, por qué está apareciendo, entrometiéndose en tus vínculos, por ejemplo. ¿A Claro. dónde te quiere llevar? ¿Qué es lo que haría que se calme? Entonces, Jung decía que después que los pacientes hacían esto, él les proponía lo que encontraron, pintarlo, escribirlo, dramatizarlo, bailarlo, y estamos hablando de 1916, ¿eh? Sí, no, Arteterapia comienza en 1940, en la década del 40. Pero nunca fue Jung reconocido como el creador de la arte terapia. No la llamaba así y no era, digamos, era parte de la terapia. Una totalmente. terapia por el arte, ¿no? Pero nunca fue reconocido como tal. Por eso también hay que reivindicarlo, que es un poco lo que yo hago en mi tercer libro, ¿no? Él intuitivamente descubrió el poder del arte como herramienta de autoconocimiento y de autosanación. ¿M? Ujú. Totalmente, es increíble. Y con todo esto que contabas, ¿no? De Jung en lo revolucionario, ¿no? Porque imagino que hasta el día de hoy suele haber cierta, no sé si resistencia o no es tan conocida la arteterapia. O sea, yo la empecé a conocer justamente porque estoy atravesando mi proceso de individuación y para mí, a mí me conecta un montón el arte. Entonces, eh, te contaba antes de iniciar el programa que yo hago encuentros donde siempre pongo el arte Ujú. y hay comentarios como estos de uy, o también, ¿no? Como em, esta resistencia de, no, yo no sé dibujar, yo no sé pintar, como si hubiese un método, digamos, como si hubiese un manual. Y el arte, a ver, es arte y listo, no hay tanto que darle, ¿no? El arte es espontaneidad y Exacto. todos estamos capacitados para hacer arte. Lo que pasa es que a veces la palabra arte es tomado como algo superlativo, ¿no? Como Ajá. que el arte o el artista son algo que pertenece a la esfera
de la inspiración divina o que, claro, Claro, está muy enganchado con la estética. Y en claro. realidad el arte es un término general que abarca todo. Vos Ujú. podés hacer una comida y presentarla Sí, artísticamente, totalmente. estéticamente. O sea, Ujú. no pasa solamente por saber o no saber dibujar. Y esto de no saber dibujar, en realidad todos estamos capacitados para dibujar. Cuando los pacientes vienen, pacientes adultos, ¿no? Y me Ujú. dicen, no, no me hagas dibujar porque yo dibujo como un nene de 8 años, 9 años. O dibujo re mal, no me Claro. sale. Bueno, yo le digo, escúchame, decime, ¿hasta qué edad vos en la escuela tuviste la materia? Antes tenías dibujo, ¿no? O te Sí, hacían plástica. ilustrar, claro, plástica. ¿Hasta qué edad? ¿O hasta qué edad vos Mm. estuviste en la escuela? Porque por ahí dejó de estudiar Claro, por razones familiares, porque tuvo que salir a trabajar. Esto pasaba mucho y ah, todavía sigue pasando. tal cual. Entonces, le digo, bueno, el grafismo tiene una evolución. Evoluciona desde que nacemos con los garabatos hasta los 12 años. Después Ah, allí la evolución se detiene, salvo que vos continúes estudiando por tu parte dibujo para perfeccionar la técnica. Pero si no, si vos dejaste de dibujar a los 9, a los 80 vas a dibujar como dibujabas a los 9. es Porque como una memoria que queda, ¿no? exactamente, y no hay un desarrollo posterior porque vos no lo exploraste, porque vos abandonaste. Entonces, digo, Wow. ese es un mito que hay que derribar para que todo el mundo sepa que está capacitado para poder expresarse. Y la Exacto. expresión sale como sale. Ujú. Mientras cuanto más espontánea sea, Mejor. cuanto menos dibujar sepan o pintar sepan, mejor. Porque el que tiene la técnica esconde. Claro, ¿Mm? interviene la técnica para esconder Lo mismo que pasa en la la suerte. terapia por la palabra, ¿no? El Sí, verborrágico muy intelectual te lo explica de una manera que termina diciendo nada. Un tal montón de cual. palabras que no cuentan nada. Entonces, con el dibujo pasa lo mismo. Wow, me encantó hacer esta diferencia de la técnica, ¿no? Con la expresión, porque al final el arte tiene que ver con la expresión, no tiene que ver con la técnica, más allá de que te podés, esto, ¿no? Instruir y hacerlo desde otro lugar. Pero me fascina esto que decís. Y siempre me resonó, ahora escuchándote, el tema de la docencia, cómo te toca la docencia, cómo atraviesa todo a lo que te dedicaste, lo que haces. Y acá desde la neurociencia siempre traemos esto de la educación. A mí me encanta siempre traer educadores, porque hay un proceso en la educación que es fijar conocimiento a través de enseñarlo, Ujú. de vivirlo y revivirlo para integrarlo en la vida, en lo cotidiano. Y me parece fascinante, porque es esto de aplicarlo, ¿no? De vivirlo desde adentro y no desde el afuera, y en diferentes momentos de la vida, porque imagino que no todos tus cursos son iguales a través del tiempo. Vos también fuiste evolucionando, fuiste transformándote, fuiste adquiriendo también enseñanzas que te han dado tus mismos alumnos. Ujú. Entonces Absolutamente. crees maravilloso. ¿Cuándo descubriste esto de la docencia? ¿Cuándo empezaste con la docencia? Mira, fue hace un poco más de 20 años, yo era docente, todavía soy docente de la Fundación Jung, Ujú. eh, y el que era entonces su director, un hombre maravilloso que partió lamentablemente en la época de la pandemia, Horacio Gilevich Grimaldi, Ujú. él me dijo, vos tenés tela de docente. Dice, ¿no te gustaría dar una materia acá en la carrera? Y yo, bueno, le digo, mirá, cuando yo era chico, a mí me gustaba jugar a la escuela. Mm, Y entonces mi papá me había comprado un pizarrón, me muero. tizas y un borrador. Y yo había comprado, él me había comprado cuadernitos chiquititos Sí, y había armado como un aula en el sí. patio de casa. Entonces invitaba a los chicos a jugar. Claro, los chicos entraban, veían pizarrón, tizas, borrador, cuadernitos, huían despavoridos. Me decían, ¿pero Claro, qué es esto? ¿Qué juego es este? Bueno, para mí no era un juego, para mí iba en serio. Para claro. mí era replicar a nuestra manera aquello que vivíamos todos los días en la escuela. Bueno, no lo entendieron Claro. y quedó ahí guardadito el docente. Y Ujú. gracias a Horacio, yo lo rescato y
se abre en mí un entendimiento y una pasión por transmitir conocimiento que siempre le recuerdo a los alumnos. El conocimiento a mí no me pertenece, no le pertenece a nadie. Tal cual. Nosotros tomamos el conocimiento, lo ponemos de una forma comprensible o lo Ujú, sintetizamos para poder transmitirlo, ujú. lo entregamos y cuanto más entregamos, mayor apertura de conciencia le facilitamos a nuestros alumnos. Entonces, vas a ver, si vos haces un curso conmigo, te inundo de Me bibliografía encanta. y vos decís, pero ¿qué? ¿Me tengo que leer todo esto? No, simplemente lo tenés que tener disponible, porque un Mm, día te toca dar un tema o preparar un tema y vos decís, ah, sí, el profe me dio esto y yo mm, lo guardé en un archivito. claro. Entonces, me parece que es importante entender que Ujú, paralelo al autoconocimiento también va el conocimiento, el descubrir claro. estos otros mundos, estas otras teorías, el traer cosas de lugares que a lo mejor serían impensados, ¿no? Yo me echo Sí. algunas cosas de la Gestalt, yo me echo algunas cosas del eneagrama, por Ay, ejemplo. sí, qué fabuloso. Entonces, todo esto enriquece la mirada, ¿sí? Total. Y, como digo, yo no soy el dueño, pero la función de los libros es precisamente legar experiencia, porque hay estudios de caso Ujú, donde vos aprendés cómo armar una dinámica grupal, por ejemplo, o cómo enfocar el tratamiento de un paciente con X problema, ujú, armándote una especie de esqueleto que luego vas a ir siguiendo de sesión en sesión. ujú. Es orientativo, es como las recetas de cocina. Yo te doy mi fórmula y vos Claro. después le agregás esto, le sacás aquello, le pones lo otro. Y me encanta cuando viene un alumno y dice, profe, lo probé y le cambié este detalle. Esta música se la reemplacé por esta otra. Digo, bárbaro, tu impronta personal es la que cuenta. Tal Yo te cual. di la mía, pero te la di, te la regalé para que vos hagas con eso lo que va de acuerdo a vos, no respetar pelo por pelo todo lo que yo te transmití. ¿M? O sea, Claro. también fomentar esta independencia de Mm, pensamiento, esta ah, libertad de pensamiento en lo que se transmite. ¿M? totalmente, totalmente. Es increíble. Y me suena esto del arte, ¿no? Porque uno hace propio su arte. Ujú, Digamos, es una manera de darle tu propia forma, tu propio condimento, ¿no? Como que ujú. veníamos hablando de la comida también. Bueno, y estábamos hablando también, Luis, antes de seguir, voy a darle la bienvenida al chat, que ahí están mandando unos mensajitos muy lindos. Dice Majo, qué placer escuchar esta charla. El arte es espontaneidad. Wow, me encantó, dicen. Bueno, muchas gracias por estar del otro lado. Saben que pueden comentar. Hola Eve, dice Jorge, un beso grande. Hicimos un programa con Jorge el miércoles pasado y hablamos un poquito también de la terapia holística. Trajimos a Ian también, hablamos un montón de diferentes aristas que tiene la terapia holística y que a veces no sabemos qué es lo holístico. Mm, Así que los claro. invito a ver si quieren el programa y bueno, y les agradezco por estar del otro lado y conectarse con nosotros, porque la idea también es esa, es que compartamos este espacio todos juntos y que de esa manera lo hagamos y que enriquezca, ¿no? Desde cada persona que se suma. Bueno, seguimos, Luis, estábamos hablando de los mitos Mm, personales. mm. Estábamos, bueno, vos contabas un poquito, ¿no? Sobre el proceso de individuación y traías esto de los mitos, ¿no? ¿Qué sería eso? Contanos. Bueno, Jung en un momento se pregunta, ¿cuál es su mito personal? Ujú, Mito entendido como una construcción, como lo es todo ujú, mito, ¿m? Entendido como una construcción de algo que de alguna manera compone una narrativa ujú, y que nos cuenta una historia. ujú, Entonces, el mito personal responde a ciertas preguntas. La primera es ujú, ¿quién soy? ¿No? El tema de la identidad. ujú, Sin la máscara, sin todos estos arquetipos que nos rondan, ¿cuál es mi esencia? ¿Quién soy realmente? A mucha gente le da miedo mostrar su esencia ujú. porque piensa que quedan como vulnerabilizados frente al otro. Total, Pero ahí yo estoy asumiendo de antemano que el otro me va a atacar. tal cual. Entonces, y por otro lado, ¿por qué no mostrarte vulnerable? ¿Por qué no mostrarte sensible? O acaso tenemos que ser todos Superman o Batman? Tal cual. Claro,
Nos vendieron que tenemos que ser superhéroes. Total. No, no, ya tenemos bastante con nuestro propio viaje del héroe, ¿no? Sí. Entonces, también me pregunta el mito personal, ¿hacia dónde voy? Ujú. ¿Cuál es la dirección hacia la cual yo estoy enfocando mi vida? ¿Qué camino estoy transitando en este viaje que estoy haciendo? Ujú. Y la última pregunta es, ¿para qué voy? La más importante, ¿qué Mm. es el objetivo? ¿Cuál es Claro. la razón por la cual yo estoy haciendo este movimiento en mi vida? Esas son las tres preguntas que responde el trabajo con el mito personal. Y el mito personal está formado por creencias, como te decía, por Ujú. mandatos, voces que se nos graban desde la infancia. Hay un ejercicio para llegar a entender cuál es tu mito, que es los personajes que me habitan. Ajá. Qué interesante eso. Claro, porque nos habitan un montón de personajes que nos hemos comprado a lo largo de nuestra vida, desde niños, Ujú. adolescentes, incluso de adultos. No, yo soy así, no, yo soy asá. ¿Soy realmente así? Este personaje, ¿qué viene a decirme? ¿Para qué me sirve? Ujú. El duro, el recio, el que no se emociona ante nada. ¿Para qué me sirve este personaje? Si realmente no contacto con nadie. Después, por otro lado, hay un ejercicio que es contestar 4 preguntas. Ajá. ¿Cómo respondería mi padre? ¿Cómo respondería mi madre? ¿Y cómo respondo yo? Ujú. Esto para entender si yo de alguna manera repito, que muchas Ujú. veces pasa, ¿no? Repito, sí, porque mi papá decía tal cosa y yo, bueno, yo la tomo. Tal No cual. tiene nada, ni de bueno ni de malo, pero Mm. el tema es, bueno, si repito, ¿por qué repito? ¿No puedo yo crear mi propia respuesta? ¿No tengo yo mi propio punto de vista respecto a esto? Hasta me Que, pasa que es medio en automático a veces. Es claro. como ni siquiera lo paso por la razón, ¿no? ¿Mm? Digo, ¿Mm? no lo cuestiono ni siquiera. Ahí como que eso a mí me sorprende un montón. Me ha pasado, de hecho. eh, y creo que es súper importante, ¿no? Cuestionarlo. ¿Esto es mío? Claro. Bueno. ¿O de quién es? Bueno, de eso se trata, de quién es, de quién Mm. es. ¿Puedo reconocer esa voz? ¿Cómo Ujú. me suena? ¿Me suena a mi papá? ¿Me suena a mi mamá? Si es algo descalificativo, ¿quién de los dos me lo dijo? ¿O fueron Mm. los dos? ¿O me lo dijo, no sé, un docente? Como tuve en el primer libro, tenés un caso de inhibición creativa, Ah. un artista trabado en la manifestación creativa porque había sido descalificado por una Mm. docente que sonaba la voz como la descalificación de su propia madre y él había comprado esta Mm. descalificación y se había apropiado de ella. Claro. Entonces eso no le permitía avanzar. Mm. Entonces, bueno, identificar esas voces que están dentro nuestro y que sentencian Mm. cuando generalmente metemos la pata. Entonces, Qué importante eh, esa palabra, la sentencia. sentencia es, ¿no? Es Es como fuerte. la acusación, ¿viste? El dedo interno, ese Sí. juez que a veces uno se traga, el super yo freudiano, Mm. que nos descalifica y ¿desde dónde? Mm. ¿Quién? ¿Por qué? Si somos simplemente humanos que vinimos a dar lo mejor que podemos a este mundo. Tal cual. Entonces, ¿por qué descalificarme? ¿Por qué Mm. tomar o comprar esos discursos? ¿Sí? Tal cual. Y la última parte del mito personal es una meditación acompañada que se Mm. autoadministra. Yo la tengo grabada, se puede hacer en vivo también, pero bueno, Wow. la tengo grabada para que los alumnos lo hagan en su casa, Qué genial. donde hay 5 semicírculos, Ajá. desde uno más grande a uno más pequeño. Es un mandala gigantesco que tenés que hacer en una hoja de cartulina blanca y Wow. te va llevando desde la infancia hasta lo prospectivo. Ajá. Porque lo interesante de la psicología junguiana es que es prospectiva. ¿Qué No sería nos prospectiva? mirar para adelante, Ah, porque al revés de lo junguiano, donde yo, miro para atrás. allá lejos y hace tiempo, cuando empecé mi primer análisis en 1972, yo tenía 16 años. Ay, me encanta que eh, ya trajiste tu edad. Después vamos a hablar de eso. sí, sí, Me encanta. sí, sí, ahora vamos a hablar Ahora de, nos de metemos. 1070. Eh, Vamos.
Yo tenía 16 y estuve más de 10 años hablando de mi infancia. Mientras tanto, la vida iba transcurriendo, ¿eh? Ujú, Entonces, total. sí, vamos a la infancia, por Ujú, supuesto, y interpelamos al niño interior y hablamos con él y le contamos que lo que no tuvo, no lo va a tener. Lo que no estuvo, no va a estar. Entonces, pero nosotros, adultos, a nuestro niño, le decimos que lo vamos a acompañar con todo el amor que tenemos por él, mm, porque somos él en un lugar interno. tal cual. Entonces, nos permite ir para adelante, por eso es prospectivo, porque yo tengo que ver qué voy a hacer con mi vida, no revisar 150 veces qué me pasó con la cuna y si tomé Ujú, de la teta derecha o tomé de la teta izquierda. O tal cual. sea, yo tengo que pensar cómo sigo para adelante, con Ujú, quién soy yo. ujú, Entonces, es prospectiva en ese sentido y nos prepara ujú, para lo que para Jung es muy importante, que es la segunda mitad de la vida. mm, Porque en la primera mitad vos construís, vos de alguna forma se sigue un cierto patrón, ¿no? O ujú, sea, armar una familia, tener una casa, tal vez tener mascotas o tener un perrito, dedicarte a tu profesión o no, ajá, laburar de claro. lo que fuere. Pero en la segunda mitad, cuando ya ese trabajo ha concluido, cuando los padres han hecho que sus hijos, bueno, se independizaran y ya no están en el hogar con ellos, Ujú, ¿qué haces? claro. Entonces, Suele pasar eso. claro que suele pasar eso y responde a muchos de los casos de depresión que aparecen en ese momento. Entonces, la idea es que vos hayas desarrollado una espiritualidad que te acompañe y te fortalezca para Mm, concretar en esa segunda mitad de la vida todo lo que te quedó pendiente en la primera. ujú, Entonces, encontrás personas de avanzada edad que se ponen a estudiar una carrera o totalmente. que a lo mejor se ponen a estudiar En el mejor de piano. los casos. En el mejor de los casos, pero también pueden estudiar piano, guitarra, y vos Total, decís, la idea no es tocar en el colón ni nada por el estilo, la idea es satisfacer una necesidad interna, total. donde yo Conectarse con eso. no busco ni la fama, ni lo que quiero es conectar con lo que quedó ahí guardadito Ujú, y que me lo merezco, tengo que explorarlo. Entonces yo aplaudo mucho mm, a los alumnos de avanzada edad, ¿no? Entonces total, me parece que eso también te mantiene vivo y conecta un sin poco duda. con lo que hablábamos hace un momento de la edad, ¿no? Y del Sí, envejecimiento. totalmente. Yo estábamos hablando antes de que empiece el programa con Luis y de repente, no sé, me dices mis casi 70. Lo miro, me quedé helada. Dije, ¿de verdad estás por cumplir 70? Me dice, sí. Y yo le digo, yo pensé que tenías unos 50. Y me dice, no. Me dice, y yo me quedé, digo, le digo, pásame la fórmula. Y él me dice, bueno, es de lo que vamos a hablar hoy. Y tiene que ver con todo esto que nos está contando. Y, y más allá de lo que uno ve, ¿no? Es como uno se siente, porque él, podemos verlo, pero cuando habla, cuando se expresa, en todo su ser, se manifiesta esta vida que él emana, ¿no? Como este rejuvenecimiento, ¿no? Como tiene como un alma joven, porque habla tan apasionado de todo lo que hace, que transmite eso que siente él al hacerlo. Entonces creo que es re lindo. Acá dicen, mira, qué placer escucharlos, dice Lili. Es amiga mía, le mandamos un beso enorme. Ella también fue uno de los puentes acá con Luis. Y acá dicen, hablando un poco de la sensibilidad y vulnerabilidad que veníamos hablando, un poco esto de no mostrarnos así, ¿no? De los personajes que vos decías del duro. Bueno, acá ponen, y si no, mírenlo a Scaloni por el partido de ayer, eh, conteniendo las lágrimas, diciéndole a Messi que lo quiere mucho, pudiendo ser él. Bueno, estamos atravesando una generación, si se quiere, ¿no? En el fútbol, que también es bastante particular, ¿no? El personaje que uno tiene que tener como ser jugador de fútbol y que tiene que mantener, ¿no? Y se está rompiendo un poco con esto, ¿no? Con el hombre emocionado, ¿no? El hombre que llora, que a mí me parece fantástico. Me parece que también de alguna manera es donde conectan muchísimo más con los argentinos y con el mundo, por supuesto, Sí, yo creo que lo que falta es educación emocional. sin duda.
Hay una fundación, que es la Fundación Ser Protagonista, que antes estaba en Puerto Madryn, ahora está en Barcelona, Ujú, que es una fundación de coaching ontológico, ujú. y su fundadora, Ana Barros, que es amiga personal, trabaja mucho en consonancia con Lucas Malaisi, que es un psicólogo Sí, lo conozco, el de la escuela de educación, de claro, educación exactamente. emocional. Y él Lo fue conozco. quien redactó la ley de educación emocional para que pudiera tener lugar en las escuelas de la Argentina. Entonces, la educación emocional nos enseña también a conocernos, también a poder gestionar nuestras reacciones, lo que sentimos, a manifestarlo, porque muchos de los problemas que hay hoy día pasan por silenciar la emoción, que cuando vos la silenciás y la emoción es en el cuerpo se siente, cuando vos la silenciás, en el cuerpo se transforma en otra cosa. Tal cual. Entonces, si hay dolor, mostrá tu dolor. Si hay alegría, mostrá tu alegría. Nadie te va a juzgar porque llores. Los hombres no lloran es un mito tan antiguo que ha dañado a toda una generación de hombres que perdieron contacto con, y acá introduzco otro aspecto, otro arquetipo junguiano, el ánima, su parte sensible, su parte femenina, Ahí está, que sí. tiene que ver con esto, estar en contacto y poder comprender las pequeñas cosas del mundo. Pero pareciera que los hombres tenemos que ser siempre salvadores, Mm, superhéroes, distantes, comprometidos con nuestra misión, ujú, pero nunca mostrando que tenemos corazoncito. tal cual. Eso es de las mujeres. Y es una idea muy antigua, o Totalmente. sea, que no permite que avance precisamente la emocionalidad, sobre Ujú. todo en el hombre, que es donde más trabada está. Claro, totalmente. Y hablabas del ánima. ¿Tiene algo que ver con la energía femenina y masculina? Sí, porque el ánima o alma es la representación de lo femenino en el psiquismo del hombre. Wow. Y el animus, que es netamente masculino, es la representación de lo masculino en el psiquismo de la mujer. Maravilloso. Podríamos decir, como a grandes Ujú, rasgos, que uno tiene que ver con el logos, con el conocimiento, con la palabra, con la razón, y el otro tiene que ver con el sentimiento, con la emoción, con la sensibilidad, con el ser receptivo. La combinación de ambas mm, produce un cóctel hermoso, claro. donde se equilibra Y esto se que integran. generalmente está en guerra. Claro. O pensás o sentís, no podés tener ambas. Sí, las podés acercar, no pasa nada, ¿no? Total. Pasa mucho y mucho mejor. Obvio, obvio. Qué lindo esto, Luis. Me encanta que nos expliques un poquito, ¿no? De todo esto que claramente puede encontrarse en otras áreas también, pero desde lo que vos enseñás, ¿no? Esto de Jung y todo lo que tanta información tiene y tan valiosa, por eso la traemos un poquito acá y volviendo a lo de la edad, porque te dejé ahí como picando. Contanos un poquito tu proceso de cómo hacer, ¿no? Esta receta. Seguí tu deseo, Ahí va. te lo dije, seguí tu deseo. Sí. Yo desde los 16 años seguí mi deseo. Esto me llevó a una pelea a muerte con mis padres, Mm. a irme, a hacer una valija e irme lo más lejos posible. Me fui a Londres, viví 4 años en Inglaterra. Era muy Wow. joven, en esa época nadie lo hacía. Claro. Bueno, yo, medio oveja negra de la familia, lo hice. Seguí mi deseo y a veces pagas precios caros o Claro. altos, pero no perdés el deseo. No Total. transás tu deseo. Esto es ser fiel a vos misma. Cuando Ujú. vos sos fiel a vos misma, no te vas a equivocar. Y si te equivocás, asumirás las consecuencias y harás lo que corresponde para volver a lo correcto. Punto. No pasa nada, Total. no muere nadie. Ahora, mucha gente posterga su deseo porque Ujú. piensa que, bueno, o no corresponde, o me lo van a tirar abajo, o es demasiado, y ahí te perdés. Y entonces, yo digo, viene como el envejecimiento antes de tiempo, Total. porque el deseo es un motor que te mantiene joven por más que la biología te pasa la cuenta, Ujú. cronológicamente te mantenés con una frescura que es muy importante.
tu cerebro no envejece, tu Tal cual. mirada hacia el mundo no envejece, tenés la mirada de alguien joven, una mirada fresca. Ujú. ¿Pero por qué? Porque te respetaste, To- porque sabes exactamente qué deseas para vos en esta vida. Es la única que tenés. Yo creo en la reencarnación, bueno, pero en esta, que yo tengo conciencia, en la próxima uno ni se entera de quién O fue en la sí, anterior, no en sabes. esta es la única. ¿Y qué Tal voy a cual. hacer? ¿La voy a desperdiciar? ¿La voy a malgastar? Hay una sola certeza que tenemos, que es la La muerte. muerte. Sabemos que todos nos vamos a morir. Tal cual. Bueno, en el medio tenés que vivir. Ujú, Hay gente que está asustada, le tiene ujú. miedo a la muerte y está pensando cómo será cuando llegue, esa ansiedad anticipatoria que no te permite disfrutar del momento presente. Aquí y ahora es todo lo que tenés ahora. Ujú. Después viene después y te ocuparás cuando llegue, pero ahora Total. parate en este presente y viví este presente. Y pensar, Registralo, claro, y pensar que si pensamos en la muerte dejamos de vivir. obviamente, porque pareciera que, bueno, Que estamos esperando ese momento porque queremos saber. Y mientras tanto, la vida pasa. es que una vez, me acuerdo, un Ajá. paciente hace muchos años me dijo, bueno, si al final vamos a morir, ¿para qué toda esta movida de la vida? Le digo, bueno, a ver, por algo nacemos, por algo Ujú. elegimos venir, por algo Sí. elegimos el hogar en el que vamos a nacer, por algo traemos un regalo que se va a ir desarrollando a lo largo de nuestra vida. Si Mm. yo pensara que, bueno, si de última me voy a morir, entonces, para qué me voy a cuidar? ¿Para qué voy a estudiar? Para vivir. O sea, la muerte es el punto culminante de un proceso de desarrollo en el que todos estamos instalados Mm. y a partir del momento que yo tengo conciencia de que en algún momento allá adelante se termina todo, tengo que potenciar este momento presente y hacer todo lo que pueda o dar todo lo que pueda o generar todo lo que pueda. De eso se trata la vida, ¿no? Totalmente. Y eso es lo que te mantiene joven. Sí. Bueno, acá tenemos la prueba viva de que eso es así. Así que tenemos un gran ejemplo acá con nosotros para seguir nuestro deseo, ¿no? Para encontrar em, ese, encontrarnos, básicamente, Mm. ¿no? Encontrar la esencia que está detrás de todas esas capas, de esos mitos, como decía Luis, ¿no? A mí me interesa un concepto muy, también, ¿no? Hablando un poco de la muerte y hablando bueno, de la sombra, también habla mucho Jung, ¿no? Hay algo que se llama la noche oscura del alma. Mm, mm. Quiero saber todo. La noche oscura del alma, que es un nombre muy bello, ¿no? Es Sí, muy poético es muy como poético. frase. Tiene que ver con esos momentos en los que nos perdemos, Ujú. en los que perdemos nuestro norte. Viste que hay a veces situaciones en la vida donde pareciera que todo se acaba, donde Sí. pareciera que no hay salida, donde pareciera que no hay esperanza, Mm, que no tenemos recursos de pronto para poder llevar adelante tal o cual acción. Y ujú. entonces estamos como perdidos en un laberinto, ¿no? Como Derrotados. derrotados, como pasaba con el Minotauro, ¿no? Que no Mm, jamás pudo encontrar la salida del laberinto. mm. Entonces, la noche oscura del alma me parece que es un estadio inevitable que todos tenemos que atravesar para poder comprender también nuestra propia oscuridad Ujú. e integrarla con nuestra parte luminosa, porque no hay una sin la otra. La psicología junguiana nos habla de las polaridades Mm, y de la integración o el acercamiento de las polaridades. Cuanta más polaridad, más neurosis, más tensión, más desconcierto. Entonces, caes en la noche oscura del alma, en algún momento sabes que vas a salir, pero por ahí es necesario quedarse un tiempo en esos ujú. lugares. Es como Tal cuando cual. haces un duelo. No te podés escapar del duelo, No. tenés que atravesar ese dolor. Ese dolor un día pasa. Ujú. Parece que en el momento no va a pasar, pero Tal cual. ese dolor un día pasa. Todo pasa en realidad. Pero pensamos que, caí en esto y acá me quedo, ¿no? Es como Claro. cuando caes en un pozo depresivo, Mm. yo de esta no salgo más. Es un poco una mirada derrotista, ¿no? Totalmente. Pesimista. Total. Eh,
un poco y un poco, o sea, Ujú, nunca la balanza va de un solo lado. Siempre tenemos que tratar de mantener ese equilibrio óptimo que ujú, nos ayuda a poder seguir funcionando, porque si no, estaríamos muy en el tope o ujú. estaríamos muy acá abajo, ¿no? Y sería Total. como una especie de bipolaridad permanente. No, no está bueno eso, ¿no? No, tal cual, tal cual. Y es súper interesante esto que contás acerca de la noche oscura del alma, porque también esto, ¿no? Como reconocernos en esos momentos y que van a suceder y que están en nuestra vida. Cada uno lo vive en medida que puede y que siente, ¿no? Pero qué importante es poder reconocerlo para de esa manera también encontrar recursos ahí y también aprender, porque creo que algo fundamental no es entender esto que se puede salir y que aprender de eso también nos va conformando, ¿no? Y nos va fortaleciendo. Y bueno, cuando hablabas de personajes, Luis, volviendo un poquito a los mitos, porque yo voy y vengo porque me encanta todo lo que contás. ¿Hay distintos personajes o solamente es uno que nos compramos? Hay distintos personajes, nos habitan muchos personajes. Me encanta. Lo que pasa es que, de acuerdo a las circunstancias, podrá haber alguno que tenga más peso que otro. Ajá, Yo ahora, cuando estuve en España, ajá, que todos los años voy a dar un taller para la Universidad Autónoma de Madrid, ajá. llevé un taller que se llama Los personajes que habitan nuestro cuerpo, donde vos tenés que sacar una carta que te trae un personaje. Ese personaje te pudo haber atravesado en algún momento, como en los arquetipos, o no. Entonces tenés que ensayar cuál es la actitud de este personaje. Si mi personaje es el ocultador, ¿cuál es la actitud corporal del ocultador? ¿Qué cara tiene el ocultador? ¿Qué gestos maneja el ocultador? Entonces con un compañero tienen que armar una pequeña secuencia psicodramática Ah, qué y maravilla. entonces actuar ese ocultador, ¿sí? Y después, de acuerdo a lo que te ha pasado, por supuesto, objetivarlo en el papel con colores o con formas para plasmar ese personaje interno que tal vez no sabías que tenías y que sin embargo está bueno conocerlo para explorarlo y ver qué función cumple en mi vida. Pero ese ocultador salió de algún lado. Alguien me lo transmitió, alguien me dijo, vos sos Mm, así. claro, No, no soy así, mi esencia no es esa. Ese es uno de los tantos personajes que me habita. Entonces, yo creo que conocerlos es una forma de empezar a limpiar el terreno para claro. decir, no, esto no, no, esto no, no, esto no, no sirve. Yo tengo que contactar con mi esencia. Los otros son actores en un teatro que está acá, como Mm, siempre digo, la realidad psíquica, que se contrapone al principio de realidad, que es la realidad objetiva, y es donde yo tengo que mirar. Yo no me puedo mm, quedar mirando lo que pasa en mi mente, porque mm. acá la película puede ser de terror, de amor ideal, De o de, drama, de drama, o de ciencia ficción. tal cual. Mientras que la realidad me está diciendo otra cosa. Si yo vivo en la realidad, ¿por Ujú, qué voy a estar metido en mi cabeza todo el tiempo? Bueno, pero estas son cosas ujú, que parecen sencillas y que sin mm, embargo, a través del trabajo arte terapéutico desde Jung, las podés ir viendo con tanta claridad que realmente avanzás mucho. Por eso yo soy un ferviente defensor del arte terapia junguiana, porque es la que más profundamente se mete con todo ujú. lo que tiene que ver con tu vida real, no la vida esta imaginaria, ¿no? Me encanta y me gusta que trajiste el cuerpo. Sí, Me claro, es encantó que es que hayas fundamental. traído el cuerpo y con esto del psicodrama, porque es algo que también hacen en la formación, ¿no? De arte terapia. El arte Sí. no es solo dibujar y pintar, es teatro, es baile, es canto, o sea, hay un montón de tipos de arte. Y a mí me encanta porque tu formación es súper completa. Contanos un poquito sobre eso. Eh, yo en realidad creo que tenemos que
utilizar todas las capacidades expresivas que tenemos. Sí. Entonces, volviendo un poco a, no hace falta saber pintar, no hace falta saber bailar, no hace falta saber escribir, lo que importa es poder manifestarte. Ujú, Yo por ahí favorezco en los tratamientos lo plástico porque provengo de la plástica y es ujú. como el campo donde más cómodo me siento. Claro, Pero si puedo incorporar cuestiones, muchas de mis consignas mm, incorporan el cuerpo, claro. el trabajo corporal. Hay una consigna que tiene que ver con, se llama Sobrevolando Mil Océanos, tiene que ver con ser un ave Ay, qué hermoso. y se juega de a dos. Tenés una compañera que está detrás tuyo que te acompaña en tu vuelo, ¿no? Vos sos Mm, el ave que hermoso. lidera y la otra es el ave que acompaña, que tiene que estar atenta a si tus alas se cansan, ¿no? Porque Mm, vos vas moviendo los brazos al son de determinada música y ujú, tiene que estar ahí para sostener si tus alas se cansan. Y después revierten los roles. uf, Y esto tiene que ver con la confianza, porque después al final del ejercicio te preguntás, yo me dejo ayudar, yo mando señales para que el otro sepa que no estoy pudiendo, o me hago el valiente, me hago el duro y digo, no, 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 yo puedo, no me toquen, no me toquen. Descubrís estas cosas y ahí es el cuerpo el que te lo dice. El cuerpo tiene toda la información. toda. El estrés postraumático está fijado en el cuerpo, Mm, generalmente en una situación de abuso temprano ujú, que suele aparecer en arte terapia. Los pacientes a veces me dicen, esto no lo sabe ni mi terapeuta y mm, yo te lo estoy contando a vos. O sea, arte terapia abre tu corazón ujú. y sabe que ahí del otro lado está el arte terapeuta que con mucho amor va a recibir ese dolor que vos le traes. Nosotros alojamos el dolor de nuestros pacientes, los acompañamos en silencio, les respetamos el tiempo que necesitan para procesar. Mm, Cuando se hermoso. emocionan o cuando se alegran, estamos ahí para poner una mano en su hombro y certificar que estamos acompañando, estamos presentes en ese momento. Por eso digo, es una profesión tan hermosa, porque es como una comunicación de alma a alma. ¿Mm? Qué maravilla, por favor. Es hermoso lo que estás diciendo y creo que uno de los propósitos de este programa también es que se conozca un poquito más el arte terapia. Y qué mejor que alguien que lo ejerce, que lo aprendió, que lo enseña. Me parece hermoso que nos traigas cómo es, ¿no? Un pantallazo de cómo se desarrolla esta hermosa terapia que es el arte. Y acá también quiero contar algo, me parece súper importante y valioso. Contar uno de tus libros que habla sobre el SIDA, ¿no? Quiero que nos cuentes un poquito sobre eso y ya nos queda poquito, pero quiero que cuentes porque me parece súper importante esto. En el año 2004 yo largué un proyecto de taller de arte terapia para personas viviendo con VIH-Sida. Ujú, Fue un proyecto desafiante, era un momento en el que todavía no había nada de la medicación que hay hoy, ujú. había muchos mitos que todavía hoy en algún punto siguen vigentes, Total. pero lo que sí había y que todavía también hay es estigmatización. Ujú, Entonces, tener un lugar donde quienes tuvieran un diagnóstico ujú, reciente o de larga data, donde pudieran venir y trabajar sobre sus miedos, sobre sus dolores, sobre sus rechazos, sobre reconstruir su autoestima, fortalecerse, pensar que son un ser humano con un nombre que tiene algo que está atravesando, que tal vez, como sí ya sabemos, lo acompaña de por vida, lo mismo ujú. que por ejemplo a un diabético, Claro. pero esto no lo invalida como ese ser humano valioso que es. Esa era un poco la función general del taller, un proyecto que duró 10 años por el que Wow. pasaron cualquier cantidad de personas. Un He montón. escuchado historias terribles Mm, y he escuchado algunas historias maravillosas y he aprendido y he crecido mucho con ellos. ujú, Entonces, yo siempre digo que desafiarnos y enfrentar aquello que por ahí nos da miedo, ujú, porque bueno, yo conocía muy bien cuáles eran las vías de contagio y sabía que no iba a pasar absolutamente nada, ujú. pero siempre están estos mitos que circulan. Total. Entonces, como le digo a los alumnos, si vos
a más los viejitos, si querés abrir un taller para la tercera edad, pregúntate primero, ¿qué te pasa a vos con la edad? ¿Qué te pasa Mm, a vos con el proceso de envejecimiento? Porque no podés abrir el taller y después decir, no, yo esto no lo puedo manejar, es mucho para claro, mí. total. Entonces, esa sería la contratransferencia, analizarla de antemano Ah, antes de dar el primer paso. Yo analicé todo lo que me pasaba a mí, prejuicio no había, lo que había era por ahí temores, a ajá, pesar de que se sabía exactamente cuáles eran las vías de contagio. Pero claro. cuando largué el proyecto me comprometí y por algo se sostuvo durante 10 años, ¿no? Además de un grupo extraordinario que acompañó porque fuimos vagabundeando de institución en institución hasta que ya al final lo hacía en mi casa. Los Claro. sábados a la tarde despejaba el living comedor y era el horario del taller. Era Ay, una qué ocasión social, era una ocasión de amor y era una ocasión de acompañamiento. de entrega Entonces, total. de entrega total. Y mucho de eso está parte en el primer libro y parte en el segundo. Qué maravilla que cuentes esto, porque por ejemplo, a mí me pasa que yo no sabía que había este tipo de terapias y que acompañaban a personas tanto con distintas enfermedades, como también en distintos momentos de la vida, porque trabajaste también con niños y adolescentes. Trabajé con niños, trabajé con adolescentes. Tengo una paciente de 92 años Ah, qué maravilla. que estoy acompañando y que es mi gran maestra de vida, mi gran Mm, maestra de vida. Y acompañé también personas en su última parte de la vida. mm, Sobre todo una a través de la institución, cuando yo trabajaba en el hospital de día de CEMIC, y la otra privadamente, donde ya en sus últimos momentos yo iba a hacer arte terapia a su casa, en mm, la cama donde ella estaba postrada a los últimos días que vivió. Fueron experiencias que están más allá de lo que se puede expresar. Fueron experiencias mayúsculas, mm. experiencias límite, que de alguna manera me enseñaron también a revisar lo que pasaba con la posibilidad de mi propia muerte, Ujú, la posibilidad de una enfermedad terrible, o sea, esas cosas en las que no nos gusta pensar, pero que si ujú. de pronto les damos un lugarcito en la mente y las pensamos, las atravesamos, ¿eh? Sí, No nos quedamos tal ahí, cual. sabemos que es parte del paquete que nos toca en esta vida. Tal cual, tal cual. Qué lindo todo lo que contás, Luis. Estás para un montón de programas más. Me encantaría volver a tenerte y creo que a toda la audiencia, a todos los que van a verlo después, porque este programa queda grabado para que lo puedan ver cuando quieran. Me encanta todo tiene todo mucha información, ¿no? Digo, fuimos como más en la superficie de ciertos temas que pueden tener un montón de detalle, ¿no? Digo, es fabuloso este mundo. A mí particularmente me fascina y me encanta escucharte y todo lo que viviste también, ¿no? Porque a través de la vivencia es diferente. Uno puede adquirir un montón de conocimiento, puede leer libros, estudiar, tener un millón de títulos, pero atravesarlo, vivirlo y entregarlo también a un otro, tiene aún muchísimo más valor. Ujú. Así que para cerrar este programa quiero agradecerte profundamente por estar acá. Atesoro mucho este programa con vos y fue un placer escucharte y tenerte acá presente, porque también eso requiere también tiempo, ¿no? Dedicación y por los libros que voy a guardar como un tesoro también. Así que gracias, gracias, gracias. Y te doy tu espacio para que nos cuentes, nada, los próximos talleres, formaciones, dónde vas a estar, dónde te podemos encontrar y lo que ahora estás ofreciendo, ¿no? Porque digo, esa agenda debe estar bastante llena. Sí, sí, la verdad que sí, lo está ahora. Hay, bueno, mis redes en Instagram estoy como yo, Luis Formayano. Tengo una página web donde está todo, incluso Perfecto. hay escenas de la obra de teatro que yo escribí, autobiográfica, Wow, y que se estrenó en Teatro Independiente, estuvo 5 meses en cartel. wow. Las persianas tienen ojos, está todo en mi página web, que es Buenísimo. luisformayano.com.ar. Perfecto. Ahí me podés contactar también. Ana, En Instagram y en Facebook estoy también por mi nombre, Luis Formayano, si no mi mail, luisformayano@gmail.com. Y entre lo próximo que se viene, ahora en julio, hay 4 clases, análisis de casos, ujú, niños, adolescentes y adultos para Ipsiarte,
Esto es en Chile, se Mm. hace online, yo lo doy desde aquí. Luego, entre agosto y diciembre, empieza un diplomado en arte terapia organizado por IAC Uruguay, en Ajá. conjunción con la Universidad de Granada, que es la que certifica el diploma, Ujú. y donde yo soy el docente a cargo. Esto a partir de agosto. Y después Ok, hay algo ahí dando vuelta por México que todavía no terminamos de definir. ok. Más, bueno, lo de siempre, en las formaciones donde yo estoy, en la segunda mitad del año voy a dar un seminario de arte terapia y psicosis online para la Escuela Ah. Argentina de Arte Terapia, organizado por MAAT, el Movimiento Argentino de Arte Terapia, más terminar de escribir mi cuarto libro, en ¡Ay, fin, qué bueno, emoción! Un montón. se viene mucho. Qué lindo, qué lindo. Me alegra un montón escuchar todas esas propuestas. Seguro alguna me sumé porque me fascinó todo. Así que, bueno, nos despedimos entonces. Muchas gracias, Luis, por haber Gracias, estado. gracias a vos y gracias a esta casa hermosa que me recibió. Me encanta el lugar, la verdad me sentí muy cómodo. Buenísimo, me alegro un montón. Y a ustedes del otro lado, muchísimas gracias por haber estado, por haber participado de este gran y hermoso programa de Neurociencia Simple a Aplicar. Nos vemos el próximo miércoles. No se pierdan la cobertura del Mundial acá en Espacio Fabric, que lo van a estar dando ahí los chicos. Pueden encontrar en el canal de YouTube toda la información. No dejen de suscribirse porque ahí también hay un montón de información, distintos canales donde pueden también ver. Así que muchísimas gracias por estar del otro lado y nos vemos el próximo miércoles. Gracias.